Siempre he tenido una debilidad por todo lo suave. Gatos, perros, conejos. Si tenía pelaje, en un abrir y cerrar de ojos, estaba perdida. Cuando desperté en el mundo de una novela barata de romance paranormal, descubrí que era la madrastra malvada de un futuro antagonista híbrido cambiante. Según los clichés, estaba destinada a un final espantoso a manos del mismo niño al que se suponía que debía atormentar. Félix solo tenía 4 años. En todas las otras historias de transmigración que había leído, había un sistema. Bajo su poder, me estaba preparando para una lucha por mi vida. Entonces las vi. Justo por encima del respaldo del sofá de terciopelo, un par de orejas triangulares y peludas se movieron. Eran de color arena con mechones oscuros distintivos en las puntas. Mi corazón dio un vuelco. Orejas peludas, de verdad. Pensé que tal vez un gatito se escondía en la sala de estar. Mis instintos internos de señora loca de los gatos se dispararon. Me acerqué sigilosamente y estiré la mano, pero en lugar de un gato callejero, saqué a un niño pequeño que gruñía. Pateaba, con el rostro convertido en una máscara de furia diminuta y desesperada. Suéltame, mujer malvada. No te tengo miedo, aunque papá no esté en casa. Parpadeé, momentáneamente aturdida por su vocabulario. Mujer malvada, eres una mezquina. Bill, siseó, mostrando unos dientes diminutos. La palabra es villana, cariño, lo corregí, pero mi mano ya se movía por su cuenta. No pude evitarlo. Me acerqué y le acaricié suavemente la base de una oreja. Eran tan suaves, como cachemira de primera calidad. Incluso tenían esos pequeños pelos en las puntas, los característicos mechones de lince. El niño, el futuro villano, Félix, se quedó helado. Se tapó las orejas con las manos y retrocedió de un traspié, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Era tan increíblemente lindo que quería gritar. Estaba a punto de negociar por otros 5 segundos de caricias cuando el sistema finalmente intervino. Identidad confirmada. Félix Ríos, el futuro destructor del mundo cambiante. Está bien, sistema, pensé. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es mi misión para seguir con vida? ¿Tengo que salvar el mundo? Seguir el guión. No quería hacerle daño. Solo quería cepillarlo. No hay misión, respondió el sistema. Su voz no era robótica. Sonaba casi nostálgica. Tu situación es única. Quien te envió aquí solo quiere que vivas una vida larga, feliz y alegre. Me dijo que no tenía que cargar con el peso de cambiar el destino de nadie. No tenía que ser la villana. Podía ser simplemente Sofía. ¿Quién me envió?, pregunté. El sistema se quedó en silencio, negándose a decir otra palabra. En este mundo, los híbridos y los purasangres vivían en un estado de paz fracturada, una coexistencia definida por fronteras invisibles y siglos de prejuicios. Hasta que alcanzaban la madurez, los híbridos no podían retraer por completo sus rasgos animales. Era una marca biológica de otredad que los purasangres usaban para justificar su desdén. Aunque la antigua Sofía había sido un ejemplo de esa intolerancia, había aceptado un matrimonio por contrato con Gael Ríos por el estatus y las cuentas en paraísos fiscales, prometiendo desempeñar el papel de la hermosa madrastra. Pero a puerta cerrada en la enorme mansión, había tratado al hijo de Gael, Félix, como a un animal callejero. No solo lo descuidaba. Se había propuesto recordarle que era subhumano. Mientras el sol comenzaba a ocultarse bajo el horizonte, proyectando sombras largas y amoratadas sobre el piso de la cocina, observé a Félix. Era una figura pequeña y solitaria, frotándose la barriga mientras ésta emitía un gruñido silencioso y hueco. No fue a la despensa a por galletas o fruta. En cambio, se arrastró hacia un gabinete inferior, sacó una bolsa de croquetas para gatos de primera calidad y las vertió en un cuenco de cerámica en el suelo de baldosas. Mi corazón no solo se hundió. Sentí como si lo hubieran atravesado. Cuando no grité ni pateé el cuenco de inmediato, Félix se envalentonó. Vertió medio cartón de leche sobre las croquetas secas, se agachó a 4 patas y comenzó a comer con una intensidad desesperada y silenciosa. Me acerqué y abrí el enorme refrigerador Mave de lujo, contemplando las filas de carne de res orgánica, salmón fresco y quesos artesanales. Apreté la mandíbula hasta que me dolió.
¿De verdad estás comiendo esto, Félix?, pregunté, con la voz baja y tensa. Se quedó helado, con una croqueta todavía en la mano. Me miró, sus ojos ambarinos brillaban con lágrimas no derramadas, pero su expresión era dura, demasiado vieja para un niño de 4 años. ¿No fuiste tú quien dijo que yo era solo una bestia?, espetó, con la voz temblando con un filo desafiante. Dijiste que no merezco comida de gente. ¿Ni siquiera se me permite comer la comida para mascotas ahora? ¿También me vas a quitar esto? Miré sus orejas. Estaban plegadas hacia atrás, pegadas a sus rizos desordenados, la señal universal de un gato acorralado y aterrorizado. No lo decía en ese sentido, dije en voz baja, las palabras se sentían inadecuadas ante el peso de su trauma. Trataba de decir que puedo cocinar algo mejor, algo real. ¿Quieres esperar y comer conmigo? Félix no respondió. Solo abrazó su cuenco de cerámica con más fuerza y desvió la mirada. Solía tener una niñera híbrida, una mujer amable y protectora que lo veía como un niño en lugar de una criatura. Pero la antigua Sofía la había despedido en un ataque de ira después de que la mujer intentara evitar que encerrara a Félix en el sótano. Ahora, el resto del personal doméstico seguía una política de mirar para otro lado. Para ellos, Félix Ríos era un fantasma en su propia casa. Ignoré su silencio sospechoso y me puse a trabajar. Necesitaba atraerlo con algo imposible de resistir. Doré tiras de carne de res de primera en una sartén de hierro fundido, la mantequilla espumaba y se doraba, el aroma a ajo y romero florecía en el aire. Dejé que la fragancia se deslizara hacia su rincón como el canto de una sirena. Félix permaneció escondido, lamiendo su leche en sorbos pequeños y cautelosos, observándome con los ojos cansados de una cosa cazada. Prácticamente podía oír su monólogo interno. No caigas. Es una trampa de canallas. Sabía por qué tenía miedo. Un recuerdo afloró en mi mente, un fragmento frío y agudo del pasado de Sofía. Una vez había fingido ser amable, llamándolo a la estufa con una sonrisa, solo para volcar accidentalmente una olla de caldo hirviendo sobre sus pequeñas manos. Se había quedado allí mirando, fascinada, mientras él gritaba de dolor. Dios, era un monstruo, pensé, apretando la espátula. La cena está servida, anuncié, poniendo 2 platos en la pesada mesa de roble. Félix dudó durante mucho tiempo. Finalmente, negó con la cabeza, su voz un pequeño susurro. Estoy lleno. Se dio la vuelta para correr, con su corta cola metida entre las piernas. Miré el cuenco de comida para gatos. Apenas había tocado la leche. Me acerqué, lo levanté en brazos. Era tan ligero, sus costillas demasiado prominentes, y lo senté firmemente en una de las sillas de respaldo alto. No intenté ejercer de madre. Simplemente usé mi experiencia con bebés peludos poco cooperativos. Me senté y comencé a comer mi propio filete, asegurándome de que pudiera verme disfrutar de cada bocado suculento. No lo presioné. Ni siquiera lo miré. Félix tragó saliva. Su nariz se movió. Después de unos minutos de silencio agónico, extendió una mano temblorosa y tomó un trozo de carne. En el momento en que la carne tierna y sazonada tocó su lengua, sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos quedaron casi completamente negros. Sus orejas se movieron con un pequeño tic frenético y gozoso en las puntas. Era tan precioso que sentí un nudo en la garganta. Esto era lo que siempre había querido, una pequeña vida que proteger, una criatura que atesorar. Lo observé con una sonrisa amplia y cariñosa que no pude reprimir. Pero la mirada debió de desencadenar un nuevo miedo. Félix de repente se puso pálido como la ceniza. Se bajó de la silla de un salto, sus pequeños pies golpeando el suelo, y corrió hacia el baño del pasillo. Lo oí vomitando en el inodoro, el sonido de su angustia resonando contra el mármol. Corrí tras él, con el corazón martilleando contra mis costillas. Félix, ¿qué pasó? ¿Estaba demasiado salado? ¿Eres alérgico a la carne? Háblame, cariño. Me miró, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, su expresión una mezcla de confusión y puro pavor. ¿De verdad me vas a llevar a un hospital? Por supuesto que sí. Si estás enfermo, ahí es donde vamos. Pero él tragó un sollozo, sus pequeñas manos temblaban mientras se agarraban a la porcelana.
Me diste la comida buena. Pensé que lo hiciste para envenenarme. Así era como finalmente ibas a matarme. Me quedé paralizada. El aire del baño se sentía espeso y sofocante, envenenado. Pensaba que una comida casera era una sentencia de muerte. Pasé los siguientes 10 minutos explicando que me había visto cocinar toda la comida y que yo había comido exactamente lo mismo. Le dije que si quisiera envenenarlo, no desperdiciaría un buen filete en ello. Finalmente, la lógica, o quizás el agotamiento, se asentó. Su corta cola de lince comenzó a balancearse detrás de él en un arco rítmico de disculpa. Si de verdad lo sientes, dije, una idea juguetona me golpeó para romper la tensión. Tienes que darme una disculpa sincera. Sin medias tintas. Antes de que pudiera pedirle una caricia en sus orejas, Félix me miró con una expresión adorable y desconcertada y levantó lentamente el brazo. No sabía lo que estaba haciendo, así que simplemente seguí mi instinto y le di un sonoro choque a esos 5. Se miró la palma de la mano, luego a mí, con su pequeña boca abierta en una O, silenciosa y sorprendida. Se veía tan increíblemente tonto que tuve que morderme el labio para no reír. Cuando llegó la hora de dormir, decidí que era hora de un cambio de aires. Toma tu manta y tráela a mi habitación, Félix. Él bajó la mirada, su voz era pequeña. ¿Es esta la disculpa que quieres, que te sirva en tu habitación? Asentí, manteniendo mi expresión neutral. En mi vida anterior, siempre había dormido en una pila de cuerpos cálidos y respirantes, perros, gatos, algún que otro conejo de acogida. Despertar en esta enorme y silenciosa mansión me ponía la piel de gallina. Necesitaba que me ayudara a aclimatarme. La cama es enorme, Félix. Ni siquiera te darás cuenta de que estoy allí. No discutió. Fue a su propia habitación y regresó unos minutos después, arrastrando una manta que me hizo hervir la sangre. Era delgada, húmeda y olía a moho, una cosa andrajosa que parecía sacada de un contenedor de basura. Comenzó a acurrucarse en la dura alfombra junto a la puerta, metiendo la nariz en la tela fría. Un fuego se encendió en mi pecho, una rabia al rojo vivo en nombre de este niño. Me acerqué, levanté a Félix con un brazo y agarré ese trapo mohoso con el otro. Caminé hacia el balcón y arrojé la manta por las escaleras hacia el vestíbulo. No, gritó, con aspecto devastado. No tires mi nido. ¿Es mi único nido? Eso no era un nido, Félix. Era un peligro para la salud, espeté, mi voz más suave mientras lo miraba. La gente duerme en camas. Camas de verdad. Ahora, ¿dónde está tu dormitorio de verdad? Encontré su habitación, pero la puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Tuve que buscar en un cajón de la cocina durante 10 minutos antes de encontrar la llave. Cuando finalmente abrí la puerta, me golpeó el olor a aire estancado. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. No era un dormitorio. Era un cuarto de almacenamiento para un niño que querían olvidar. Mi corazón se rompió de nuevo. Lo llevé de vuelta a mi suite principal. Lo siento, Félix. No me di cuenta de que el personal no me di cuenta. Si de verdad no quieres dormir aquí, la suite de invitados está limpia, pero me gustaría la compañía. Félix se mordió el labio, mirando las sábanas de felpa y alto número de hilos de mi cama. ¿Te estás riendo de mí? ¿Por qué me estaría riendo? Porque lo llamé nido. Los purasangres dicen que solo somos animales que fingen ser personas. Dicen que si usamos las palabras equivocadas, demuestra que no pertenecemos. Me arrodillé para estar a su nivel, mis manos descansando suavemente sobre sus hombros. No me estaba riendo de ti, Félix. El lenguaje se trata de ser entendido, no de la perfección. Eres un niño. Llamar nido a una cama no es un error. En realidad, es la cosa más adorable que he oído en todo el día. Resopló, una pequeña bocanada de aire que alborotó sus rizos, pero no se apartó. Seguía echándome miradas furtivas, sus pupilas fluctuaban. Se parecía tanto a un gatito atrapado en un rayo de sol, a la defensiva pero curioso. No pude evitarlo. Me acerqué, lo tomé en mis brazos y froté mi mejilla contra su rostro suave y redondo. Luego, le di un beso justo en la frente. Félix se quedó helado.
Se zafó de mis brazos, su rostro se puso de un carmesí brillante y ardiente. Se llevó una mano a la frente y me miró horrorizado. Estás tratando de arrancarme la cabeza a mordiscos, jadeó. Eso fue demasiado suave. Lo estás haciendo mal. Si quieres matarme, simplemente hazlo. Me reí, un sonido genuino y burbujeante. Eso no fue un mordisco, pequeño bicho raro. Félix mantuvo una mano presionada en su frente. Sus orejas estaban completamente erguidas, ambos mechones oscuros temblando como pequeñas banderas de peligro. Su cola se erizó detrás de él, hinchada de indignación. Yo era una mujer adulta. Tenía dignidad. Tenía autocontrol. Entonces sus orejas se movieron y ambos murieron en servicio. Entonces, ¿por qué se sintió cálido? Susurró, todavía mirándome como si hubiera inventado una nueva forma de asesinato. Mi corazón se convirtió en un charco. No dramáticamente. Se licuó. Se metió en una maleta. Dejó la sociedad. Me arrodillé frente a él lentamente. Porque no todo lo que te toca intenta hacerte daño. Félix se quedó mirando. Esa frase claramente había entrado en su cerebro. Miró a su alrededor, no encontró muebles y se sentó en el suelo confundido. Pero usaste tu boca. Sí, los humanos y los cambiantes a veces hacen eso para mostrar afecto. Sus orejas se aplanaron. Los purasangres usan la boca para decir cosas malas. ¿Cierto? La sociedad purasangre tiene un problema con la boca. Félix lo consideró con la concentración gris de un pequeño juez. Si la boca es amable, no está mordiendo. ¿Correcto? ¿Y si la boca miente? Entonces mordemos de vuelta emocionalmente. Él frunció el ceño. ¿Puedo morder emocionalmente con los dientes? Todavía no. Aún estamos trabajando en el mobiliario del desayuno y en no comer de cuencos de cerámica para mascotas. Una rebelión a la vez. Su pequeña cola se movió. Quería protegerlo. También quería cepillarlo. Ambos eran objetivos nobles. Le di una palmadita a la cama. Vamos. Esta noche te construiremos un nido de verdad. Félix retrocedió. Los purasangres dicen que los nidos son para animales. Si la sociedad purasangre tiene un problema con los nidos, la sociedad purasangre puede dormir en el balcón y desarrollar carácter. Sus ojos se abrieron de par en par. Afuera, sí, con una almohada decorativa y sus terribles opiniones. Miró hacia el balcón como si imaginara una fila de nobles enojados temblando en túnicas de seda. Un pequeño bufido se le escapó. Fue la risa más pequeña que jamás había oído. Casi ascendí. En cambio, me aclaré la garganta y llamé al gerente de suministros de la casa. En 20 minutos, había pedido mantas suaves, mantas térmicas, peluches, pijamas de algodón, luces de noche seguras para niños, almohadas hipoalergénicas y un pequeño peine de seda que no tenía absolutamente ninguna razón médica para comprar. Félix me observaba desde la esquina de la cama. ¿Esto es comida para personas o para pruebas? Es ropa de cama. ¿La ropa de cama puede ser una prueba? En esta casa, aparentemente, cualquier cosa puede ser un objeto de trauma. Así que, pregunta justa. No, es solo ropa de cama. Si duermo en la cama, me la quitarás mañana. Me giré para que pudiera ver mi cara. No, promesa. Sí. Entrecerró sus ojos ambarinos. La antigua Sofía también prometía cosas. El nombre aterrizó entre nosotros. La antigua Sofía. La mujer cuyo rostro llevaba. La mujer que había hecho que un niño de 4 años cuestionara las mantas como si fueran contratos. Mantuve la voz firme. Entonces no te pediré que creas la promesa esta noche. Puedes simplemente probarlo mañana. Félix parpadeó. Esta lógica le atrajo. La ropa de cama llegó en oleadas. El personal trajo cajas, pero ninguno de ellos se atrevió a mirarme a los ojos. Bien. La culpa se ve mejor cuando se sirve de pie. Félix tocó una manta azul con un dedo cauteloso. ¿Es suave? Sí, demasiado suave. Eso no es un crimen. Podría estar escondiendo algo.
Solo calidez. La olió. No chillé. Estoy mintiendo. Chillé internamente tan fuerte que mi alma desarrolló una migraña. Cuando Félix finalmente se subió en medio de las mantas, se sentó allí rígidamente, con los hombros levantados, las orejas girando a izquierda y derecha. Mi nido tiene más partes. Arquitectura de lujo. ¿Qué es arquitectura? Construcción elegante. Miró las mantas. Mi nido es un edificio elegante. Extremadamente. Puede que necesite un permiso. Su cola se movió una vez. En algún lugar dentro de mí, una adulta responsable hizo las maletas y se fue. Luego se acurrucó. Lentamente, una rodilla metida debajo de él, luego la otra. Colocó la esquina de una manta cerca de su barbilla. Sus orejas se relajaron. Una pequeña vibración provino de su pecho. Félix se quedó helado. Yo me quedé más helada. Estaba ronroneando. El sonido era débil, desigual, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Y su cuerpo lo recordó sin permiso. Su cara se puso roja. No estoy haciendo eso. Por supuesto que no. Es la manta. Manta muy ruidosa. La manta es grosera. Extremadamente grosera. Hundió la cara en la almohada. No lo digas. Nunca. Esperé hasta que su respiración se regularizó. Solo entonces me moví. Fotografié todo. La manta mohosa, el cuenco de la mascota, el dormitorio cerrado con llave, la cerradura externa, el polvo en su antiguo suelo, los horarios del personal, los registros de la despensa, las antiguas órdenes escritas bajo el nombre de la antigua Sofía. Las notas que mencionaban la restricción de la dieta híbrida como si un niño hambriento fuera un inconveniente en un libro de contabilidad. El sistema sonó suavemente. La evidencia importa cuando alguien poderoso elige dejar de mirar para otro lado. Miré al niño dormido en mi cama. Entonces me volveré muy poderosa por la mañana. A la mañana siguiente, reuní a todo el personal doméstico en el vestíbulo. Félix observaba desde la barandilla del segundo piso, medio escondido detrás de un pilar y 3 capas de manta. Parecía un burrito sospechoso con orejas de primera. Sobre la larga mesa, coloqué el cuenco de cerámica para comida de gato, las fotos, la manta mohosa sellada en una bolsa, la llave del dormitorio cerrado, los registros de la cocina y los horarios del personal. El mayordomo se paró al frente, pálido pero aún digno de esa manera profesional irritante que la gente usa cuando espera que los uniformes puedan desviar la moralidad. Sonreí. Nadie se relajó. ¿Quién le dio a Félix Ríos croquetas de gato? Silencio. ¿Quién cerró su dormitorio con llave desde fuera? Más silencio. ¿Quién lavó platos de verdad mientras un niño de 4 años comía de un cuenco en el suelo? La ama de llaves tragó saliva. Señora, seguimos las órdenes de la casa. Miraron para otro lado con tanta fuerza. Me sorprende que sus cuellos todavía funcionen. Un lacayo se estremeció. El mayordomo finalmente levantó la barbilla. El joven amo Félix era difícil. La antigua señora nos instruyó a no consentir los impulsos híbridos. Tiene 4 años. Lo único difícil aquí es su capacidad para seguir empleados. Las orejas de Félix aparecieron por encima de la barandilla. El rostro del mayordomo se enrojeció. Con respeto, señora, los híbridos requieren límites firmes. Con respeto, que ya es demasiado para esta conversación, los niños requieren comida. Cogí el cuenco de cerámica. Esto no fue disciplina. Esto fue abuso con un horario de limpieza. La habitación quedó en silencio sepulcral. Señalé la lista del personal. Aquellos que le prepararon comida para mascotas, le negaron comidas adecuadas, cerraron el dormitorio con llave o ignoraron el daño directo serán despedidos, incluidos en la lista negra de todos los hogares bajo la influencia de los ríos y denunciados a las autoridades de bienestar híbrido. Cualquiera que haya mentido en los registros de cuidado infantil recibirá noticias de la asesoría legal. Cualquiera que intente despedirse de Félix descubrirá lo rápido que puedo convertir un vestíbulo en una escena del crimen emocional. El mayordomo farfulló. No puede arruinar nuestras carreras por los hábitos alimenticios de un niño híbrido. Una vocecita flotó desde arriba.
Los purasangres siempre son tan ruidosos o este está roto. Todas las cabezas se volvieron hacia arriba. Félix se agachó detrás del pilar. Apreté los labios. Fallé. Se me escapó una risa. El mayordomo parecía mortalmente ofendido. Me apoyé en la mesa. Habla con tanto orgullo para alguien que está perdiendo una discusión con un niño de 4 años con orejas. La seguridad entró. Uno por uno. El personal culpable fue escoltado fuera. Algunos suplicaron. Algunos lloraron. Algunos afirmaron que la antigua Sofía los obligó a hacerlo. Mi respuesta fue la misma. La antigua Sofía dio órdenes. Ustedes siguieron respirando mientras las obedecían. Félix bajó 3 escalones. Se van por mi culpa. Fui a la escalera y abrí los brazos, sin tocarlo hasta que él se inclinó hacia adelante. No, se van por lo que te hicieron. Sus deditos se aferraron a la manta alrededor de sus hombros. Mis orejas oyeron eso. Mis orejas son excelentes testigos. Casi me desplomó. Testigos de primera. Él asintió. En serio, de primerísima. Por la tarde, había encontrado a Marabela. Los antiguos registros de empleo mostraban que había sido la niñera híbrida de Félix hasta hacía 8 meses. Despedida después de repetida insubordinación emocional. Traducción: intentó proteger a un niño y la antigua Sofía odiaba que le recordaran que la decencia básica existía. Mara llegó cerca del atardecer. Alta, de ojos grises, cansada y sospechosa. Sus propias orejas pequeñas, parecidas a las de un zorro, estaban cuidadosamente dobladas bajo un pañuelo, pero podía ver la forma. Me miró como si esperara una trampa. Vine porque su mensaje mencionaba a Félix. Bien. Me preocupaba que las palabras, rescate infantil urgente, sonaran demasiado casuales. Su expresión no cambió. La antigua Sofía una vez me envió una carta diciendo que Félix ya no se acordaba de mí. Detrás de mí, Félix hizo un pequeño sonido. Mara miró por encima de mi hombro. Félix estaba en el umbral de la puerta con un pijama suave, con ambas manos apretadas en mi falda. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces Félix susurró, ¿Mara? Mara se arrodilló tan rápido que su pañuelo se deslizó. Mi pequeño cachorro. Félix corrió. No con soltura, no con valentía. Corrió como un niño que había olvidado que correr hacia alguien podía terminar en brazos en lugar de castigo. Mara lo atrapó y él hundió la cara en su hombro. Durante los siguientes 30 segundos, fui extremadamente madura. Entonces Mara le acarició la parte de atrás de las orejas. Félix lo permitió. No estaba celosa de una niñera. Estaba celosa de su acceso a las orejas. Hay una diferencia. ¿Una diferencia madura? No, pero una diferencia. Mara levantó la vista y vio mi cara. ¿Señora? Nada. Desempolvando mi moralidad. Félix sorbió por la nariz. Sofía me hizo un nido de edificio elegante. Mara parpadeó. Levanté un dedo. Arquitectura de lujo. Félix asintió. Los purasangres pueden dormir en el balcón. Mara me miró lentamente. Sonreí. Ella me devolvió la sonrisa por primera vez. Buena alianza formada sobre el cuidado infantil y las amenazas de balcón. Esa noche, Mara me contó todo. El sótano cerrado, las comidas negadas, los castigos disfrazados de disciplina, los tutores purasangres que llamaban a Félix bestia hasta que dejó de responder a su propio nombre. La antigua Sofía despidiendo a cualquiera que mostrara debilidad. El personal mirando para otro lado porque Gael Ríos estaba ausente y la antigua Sofía tenía las llaves de la casa. Félix escuchó lo suficiente desde el umbral como para encogerse sobre sí mismo. No lo perseguí. Me senté en el suelo fuera de la habitación del nido y coloqué un plato de panqueques entre nosotros. Él se asomó. No quiero destruir el mundo. Solo quiero panqueques. Se me hizo un nudo en la garganta. Ambición extremadamente razonable. ¿Los destructores de mundos pueden tomar jarabe? Obligatorio. Salió gateando y tomó el plato.
Ese hombre del personal olía a alfombra mojada y malas opiniones. Parpadeé. Mara tosió en su manga. Miré la carita seria de Félix. No me arrepiento de nada de lo que te he enseñado. Mi cola dice no al arrepentimiento. Tu cola es sabia. 2 días después, Gael Ríos volvió a casa. Las puertas de entrada se abrieron como si una tormenta hubiera entrado, vestida de negro. Había visto su retrato en la mansión. Ojos plateados y fríos, cabello oscuro, mandíbula imposible, autoridad pura, sangre pulida en un hombre. El tipo de protagonista masculino diseñado para que las lectoras perdonen la negligencia porque los pómulos habían entrado en la conversación. Desafortunadamente para él, yo había pasado la mañana discutiendo con un niño de 4 años sobre si los panqueques contaban como pastel plano. La belleza ya no me impresionaba. Había sobrevivido a la diplomacia del jarabe. Gael se detuvo en el vestíbulo. La casa era diferente. La mitad del personal se había ido. Las puertas de seguridad para niños híbridos habían sido retiradas. Comida caliente en la cocina. La antigua habitación de Félix sellada para inspección. Mara vela de pie a mi lado. Félix escondido detrás de mi falda con una oreja visible. La mirada de Gael se posó primero en Mara, luego en Félix, luego en mí. ¿Qué has hecho? Sonreí agradablemente. Ser madre. Deberías probarlo alguna vez. Mara hizo un ruido que podría haber sido una tos o una oración. Los ojos de Gael se entrecerraron. ¿Sofía? Oh, bien. ¿Recuerdas mi nombre? Veamos si recuerdas el dormitorio de tu hijo. Lo dejé allí. Sin drama, sin advertencia, solo la vieja habitación con su polvo, la cerradura, el olor a abandono, la manta mohosa en una bolsa sellada y la foto de Félix comiendo de un cuenco para mascotas. Gael se paró en el umbral por primera vez. Su rostro cambió. No mucho, pero lo suficiente. Puse el cuenco de comida para gatos en sus manos. Felicidades, Gael. Tu mansión estaba tan bien administrada que tu heredero aprendió a comer de un cuenco para mascotas. Sus dedos se apretaron alrededor del cuenco. No lo sabía. No estabas en casa, pero tu ausencia tenía una firma. Estaba en cada puerta cerrada. Miró la cerradura externa. La cama del niño, en la que ningún niño había dormido. El testimonio escrito de Mara, el informe del sanador que mostraba desnutrición, estrés y retraso en el cuidado de los rasgos híbridos, su rostro se puso blanco. Luego salió y vio a Félix. Félix se escondió inmediatamente detrás de mí. Eso hizo más daño que cualquier acusación. Gael se agachó. No lo tocó. Félix. La cola de Félix se metió cerca. ¿Te vas de nuevo? Gael abrió la boca. Interrumpí bruscamente. Piensa antes de prometer. Ya has sobrevivido a suficientes mentiras. Las palabras lo golpearon. Miró a Félix de nuevo. Esta vez, cuando habló, su voz era más baja. No, no te dejaré solo en esta casa de nuevo. Félix no corrió a sus brazos. Bien. La confianza no es sopa. No puedes servirla caliente y llamarla cena. Durante la semana siguiente, los parientes de la antigua Sofía llegaron como moho después de la lluvia. 3 primos purasangres, una tía con perlas y un hombre cuyo cuello era tan rígido que parecía sostener su personalidad. Se sentaron en mi salón, bebieron mi té y me explicaron que estaba avergonzando a la familia al tratar a Félix como un niño en lugar de una responsabilidad híbrida. Félix se sentó a mi lado con su nuevo suéter, la cola enroscada alrededor de la pata de su silla. La tía de las perlas lo miró y resopló. Como mínimo, esconde esas orejas en compañía. Félix se tocó una oreja. Su rostro se ensombreció. Dejé mi taza de té. Con cuidado. Cada vez que llamas bestia a un niño, tu inteligencia baja a otra generación. El hombre del cuello rígido me fulminó con la mirada. Olvidas tu lugar. No, lo redecoré. Deslicé 4 avisos legales sobre la mesa. Asignaciones cortadas. Acceso a cuentas familiares eliminado. Invitaciones revocadas. Declaración pública redactada.
Fondos de la antigua Sofía congelados en espera de investigación sobre educación prejuiciosa, fomento del abuso infantil y explotación financiera. La tía se atragantó. No puedes hacer esto. Ustedes le enseñaron a la antigua Sofía a ver a un niño como un animal. Felicidades. Estoy reubicando a los animales de esta familia, y ustedes son los primeros. La prima señaló a Félix. Esa cosa te ha arruinado. Mi mano se movió antes de que mis buenos modales presentaran una apelación. La bofetada fue aguda, limpia y no fue suficiente. La habitación se congeló. Félix jadeó. Sonreí. Eso no fue violencia. Fue una corrección de vocabulario. Gael, de pie cerca de la puerta, no me detuvo. Crecimiento. Pequeño y políticamente peligroso crecimiento. Félix se inclinó hacia mí y susurró, si me vuelve a llamar bestia, puedo morderlo. Cortésmente. Emocionalmente, sí. Físicamente, estamos en litigio. Mi nido tiene mejores modales que ese hombre. La tía de las perlas se puso morada. Besé la parte superior de la cabeza de Félix. Esta vez, solo se agachó un poco. Victoria. Gael comenzó a aparecer después de eso. No con discursos, con el desayuno. Se sentaba a la mesa mientras Félix inspeccionaba cada plato como si pudiera presentar una queja. Pedía permiso antes de tocarlo. Dejó que Mara le enseñara sobre el cuidado infantil híbrido sin actuar como si su orgullo de pura sangre fuera a desmoronarse en sopa. Quitó todas las cerraduras de todos los espacios infantiles de la mansión. Despidió a los tutores que usaban insultos. Durmió fuera de la habitación de Félix la primera noche que Félix tuvo pesadillas después de un trueno. A las 3 de la mañana, Félix extendió la mano desde el nido y agarró su manga. Papá, no te vayas. Gael se rompió sin hacer ruido. Se sentó en el suelo hasta la mañana, con una mano apoyada donde Félix pudiera verla. Observé desde el umbral. Una buena noche no borra 4 años, Gael. ¿Sigue apareciendo? Él asintió. Sin excusas. Eso fue lo primero que hizo bien. Luego, el Consejo de Purasangres nos convocó. Aparentemente, alimentar con panqueques a un niño híbrido, permitirle llamar nido a una cama y negarse a esconder sus orejas estaba desestabilizando el orden doméstico. Leí la citación 2 veces. Félix se subió al sofá a mi lado. Sofía, ¿es esta una reunión de villanos? Debo traer bocadillos. Apreté el papel contra mi pecho. Llamó al consejo, cascarrabias y, sinceramente, la política exterior nunca había sonado tan precisa. Mara apareció por encima de mi hombro. Quieren que Félix sea evaluado para una academia de disciplina. Las orejas de Félix se aplanaron. Los ojos de Gael se volvieron fríos. Me puse de pie. Entrenamiento doméstico. Gael me miró. El consejo, aclaré. No Félix. La audiencia se celebró en la antigua sala del consejo, una sala de mármol diseñada por personas que creían que las sillas se volvían más morales si se colocaban en plataformas más altas. Félix estaba a mi lado con un suave abrigo azul. Sus orejas estaban descubiertas. Su cola asomaba por una abertura personalizada que Mara había cosido en la espalda. Porque aparentemente la comodidad de la cola es un problema real, y yo había fallado como gerente de logística peluda. Estaba aprendiendo humildemente con diagramas. Los líderes del consejo se sentaban por encima de nosotros. Las familias purasangres llenaban la galería. Las familias híbridas estaban de pie cerca de la parte de atrás, cautelosas, silenciosas, acostumbradas a habitaciones donde hablar costaba demasiado. El concejal más anciano miró a Félix. ¿Por qué trajeron esa cosa a la cámara? Félix se estremeció. Gael se movió. Yo me moví más rápido. Mi palma crujió en la cara del concejal. Los jadeos rasgaron la habitación. Le sonreí. Vuelve a llamarlo, cosa, y le enseñaré el alfabeto a tus dientes. Un guardia dio un paso adelante. Gael le agarró la muñeca sin mirarlo. No lo hagas. El guardia se detuvo. Félix tiró de mi manga. ¿Sofía? Sí, cariño.
¿El consejo necesita una siesta? Suenan cascarrabias. Las familias híbridas de atrás intentaron con todas sus fuerzas no reírse. El concejal se agarró la mejilla. ¿Cómo te atreves? Con furia maternal, documentos legales y acceso a cubiertos muy pesados. Chasqueé los dedos. Las pantallas detrás del consejo se iluminaron. La habitación cerrada, el cuenco de comida para gatos, la manta mohosa, los informes de los sanadores, las admisiones del personal, las órdenes escritas de la antigua Sofía, el testimonio de Mara, los libros de contabilidad del personal despedido, los tutores purasangres llamando a Félix bestia. Luego vinieron otros registros, no solo de Félix. Niños híbridos enviados a academias de disciplina por usar nidos, por mantener las colas visibles, por comer en las mesas, por llorar al ser separados de sus niñeras, por no ocultar rasgos que biológicamente aún no podían retraer. Una madre en la parte de atrás comenzó a sollozar. Otro padre híbrido dio un paso adelante, sosteniendo un informe de su propio hijo. El consejo intentó llamar al orden. El orden había salido de la habitación y tomado un taxi. Me acerqué a la plataforma. Si comer en una mesa hace a un niño demasiado humano para su política, entonces tal vez su política pertenece a una caja de arena. Félix me miró. Las cajas de arena son más limpias. Excelente enmienda. Mis orejas oyeron eso. Mis orejas son excelentes testigos. La sala se rompió. No en caos, en coraje. Las familias híbridas comenzaron a hablar una tras otra. Mara se paró a su lado, con la voz firme mientras describía haber sido despedida por proteger a Félix. Antiguos miembros del personal admitieron que las reglas del consejo habían enseñado a los hogares a tratar a los niños híbridos como propiedad hasta la madurez. Una madre pura sangre se levantó y retiró silenciosamente el apoyo de su familia. Luego otra. Gael caminó hacia el centro. La sala se silenció. Por una vez, no sonaba como un señor. Sonaba como un padre que había visto una puerta cerrada y encontrado su propio nombre tallado en ella. Le fallé a mi hijo. Confié en sistemas que fueron construidos para borrar su dolor. Le di autoridad a mi hogar y olvidé que la autoridad sin amor se convierte en un arma. Sus ojos recorrieron el consejo. La familia Ríos retira su apoyo a este consejo con efecto inmediato. Financiaremos la reforma de protección híbrida, abriremos investigaciones sobre las academias de disciplina y compensaremos a los niños perjudicados bajo estas políticas. El consejo estalló. Él no se detuvo. Ninguna tradición que requiera que un niño coma del suelo merece sobrevivir. Félix lo miraba, pequeño, serio, escuchando. Luego, en un susurro que el micrófono captó porque el destino tiene un excelente sentido del humor, preguntó, «Papá, ¿por qué dejaste que gente estúpida hiciera las reglas?» La sala se quedó en silencio. Gael cerró los ojos. No debería haberlo hecho. Félix asintió. Mi cola dice no a más reglas estúpidas. Gael inclinó la cabeza. Entonces escucharemos a tu cola. Casi le propongo matrimonio en el acto. No lo hice. Soy una mujer de autocontrol. Bueno. Mara me pisó el pie. El consejo cayó públicamente. No en un día, pero ese día rompió el techo. Se abrieron investigaciones. 3 líderes renunciaron en una semana. La Academia de Disciplina Híbrida fue cerrada en espera de revisión. Comenzaron los fondos de compensación. La familia Purasangre se apresuró a borrar antiguas declaraciones y descubrió que las capturas de pantalla son las cucarachas de la vergüenza pública. El antiguo personal que había permitido el abuso de Félix perdió sus licencias y referencias. 2 se enfrentaron a cargos formales por confinamiento y negligencia. Los parientes de la antigua Sofía perdieron el acceso a mis cuentas, mis invitaciones, mi propiedad y, finalmente, a la mayor parte de su círculo social. El primo al que abofeteé se hizo conocido como el hombre de la corrección de vocabulario en línea. A Félix le encantó eso. Puedo corregir el vocabulario con palabras. Mis palabras son tuyas. Las mías son más caras. Usa las tuyas. Se subió a una silla, infló el pecho y anunció, Sofía dice que no soy una cosa. Soy un niño con orejas de primera. Tuve que salir de la habitación.
No emocionalmente, físicamente. Necesitaba gritar en un cojín. Después de que el consejo colapsara, regresé a la mansión exhausta. Félix se durmió en su cálido nido con un lince de peluche metido bajo un brazo. Mara se sentó en una silla a su lado remendando un pequeño suéter. Gael estaba en el pasillo observando la puerta sin entrar. El sistema sonó. Desviación principal completa. Me quedé helada. Mis manos se enfriaron. ¿Quién me envió? Silencio. Entonces el sistema respondió. ¿Quién te envió aquí fue Félix Ríos? No el niño dormido en tus brazos. El hombre en el que se convirtió cuando nadie lo salvó. Se me cortó la respiración. El aire cambió. En mi mente, vi destellos. No lo suficiente para doler, lo suficiente para entender. Un Félix adulto con fríos ojos ambarinos, orejas con cicatrices, cola escondida bajo un traje formal negro, la antigua Sofía muerta, ciudades purasangres ardiendo, salas del consejo destrozadas. Gael arrodillado arrepentido demasiado tarde. Un hombre que había destruido el mundo y todavía se parecía al niño que una vez se acurrucó alrededor de una manta mohosa. La venganza le había dado cenizas. No calor. Al final, usó magia prohibida y pidió una cosa. No poder, no justicia, ni siquiera que salvaran el mundo. Envía a alguien que ame al niño que solía ser. Me tapé la boca. Félix se movió en su sueño, sus orejas se movieron. Sistema silencioso ahora, continuó. Te eligió porque amabas a las criaturas suaves y heridas sin preguntar si eran útiles. Me dejé caer al suelo junto a la cama. Entonces me aseguraré de que nunca tenga que convertirse en él. Félix abrió un ojo somnoliento. Sofía, estoy aquí. ¿Estás llorando? No. Tu cara está goteando. Qué grosero. Sacó una pequeña mano de la manta y me dio unas palmaditas en la mejilla con una coordinación terrible. No gotees. No destruye el mundo hoy. Me reí entre lágrimas. Estrella de oro por la contención mundial. Sí comí panqueques. ¿Heroico? Le dije al consejo que mi cola decía no. ¿Histórico? Bostezó. Mi cola está cansada. Tomé su mano con cuidado. El sistema no volvió a hablar durante mucho tiempo. No era necesario. Un año después, Félix Ríos tenía un dormitorio de verdad. También tenía un nido en la esquina porque si la sociedad pura sangre podía sobrevivir a los tronos de mármol, podía sobrevivir a un niño con gusto. Su nido estaba lleno de mantas, almohadas, linces de peluche, cojines térmicos y una manta de cachemira ilegalmente cara que compré después de que Félix estornudara de una manera linda. No me juzguen. No estaba supervisada. Mara se quedó. Félix todavía corría hacia ella cuando tenía pesadillas sobre puertas cerradas. Yo también me quedé. Félix venía a mí cuando necesitaba a alguien que amenazara al gobierno durante el desayuno. Gael aparecía todos los días, a veces torpemente, a veces tarde, nunca descuidadamente. Aprendió las comidas favoritas de Félix. Dejó que Félix lo corrigiera cuando usaba el cepillo equivocado para el pelaje de las orejas. Asistió a sesiones de padres híbridos y regresó luciendo como un hombre espiritualmente derrotado por niños pequeños con colas. Una tarde, Félix llegó a casa de las lecciones molesto. Un niño pura sangre se había burlado de su lenguaje de nido. Félix se subió al sofá, moviendo la cola. ¿Qué dijiste?, pregunté. Levantó la barbilla. Mi madre dice que los nidos son arquitectura de lujo. Caí hacia atrás sobre las almohadas. Gael me miró. ¿Le enseñaste eso? Obviamente. La buena educación empieza en casa. Félix añadió, luego dije que su silla parecía triste. Mara se dio la vuelta. Gael tosió. Me sequé una lágrima. Mi hijo es un poeta. Félix pareció complacido. Los poetas pueden comer panqueques. Los poetas requieren panqueques. Esa noche, después de que Félix se durmiera, Gael me encontró en el jardín del balcón. Los rosales estaban floreciendo bajo la luz de la luna. No por viejos recuerdos o gusto pura sangre.
Porque a Félix le gustaba perseguir mariposas y gritarles por entrar sin permiso. Gael se paró a mi lado, dejando espacio. Siempre espacio ahora. Me devolviste a mi hijo. Lo miré. No, le devolví a sí mismo. Puedes agradecérmelo no volviéndolo a perder. No lo haré. Bien. Porque si lo haces, tengo furia maternal, documentos legales y acceso a cubiertos muy pesados. Su boca se curvó. Has mencionado los cubiertos antes y, sin embargo, sigue siendo motivador. Miró a través de las puertas de cristal donde Félix dormía con una oreja asomando por las mantas. No espero el perdón. ¿Inteligente? Seguiré apareciendo. ¿Más inteligente? Extendió la mano lentamente y se detuvo antes de tocar la mía. Una pregunta, no una reclamación. Dejé que mis dedos rozaran los suyos. Eso era todo por ahora. Era suficiente. La sorpresa final llegó una semana después. Félix había insistido en dormir en mi habitación porque los truenos eran muebles del cielo siendo groseros. Gael se sentó junto a la puerta leyendo informes de reforma del consejo. Mara dormitaba en un sillón con su tejido en el regazo. Félix estaba acurrucado en el nido junto a mi cama, envuelto en la manta de cachemira, con las orejas asomando. Miré esas orejas. Fui fuerte. Fui noble. Estaba resistiendo. Félix abrió un ojo. Estás haciendo la cara de orejas. No tengo cara de orejas. ¿Sí la tienes? Mara dice que parece hambrienta. Mara está despedida. Mara, con los ojos cerrados, murmuró, no, no lo estoy. Félix se rió. Luego levantó una pequeña mano de la manta. Puedes acariciarlas. Solo tú. Dejé de respirar. La página de Gael dejó de pasar. Las agujas de tejer de Mara se quedaron quietas. Me acerqué con el cuidado de alguien que toca un milagro que ya ha sobrevivido demasiado. Mis dedos rozaron la base de una suave oreja de lince. Félix se estremeció. Luego ronroneó fuerte. Hundió la cara en la manta. La manta lo está haciendo. Por supuesto, la manta grosera. Extremadamente grosera. Su manita encontró mi muñeca y se aferró. El sueño arrastró su voz. Mamá. El mundo se detuvo. No violentamente, suavemente, como si el universo hubiera echado una manta sobre los hombros del niño que una vez olvidó. Me incliné y lo abracé. No demasiado fuerte, nunca demasiado fuerte. Solo lo suficiente para que supiera que estaba allí. Gael apartó la cara. Mara lloró abiertamente y fingió que no. Las orejas de Félix se movieron bajo mi mano. En algún lugar, en un futuro que nunca sucedería ahora, un hombre solitario que había destruido el mundo finalmente desapareció. Bien. Que descanse. Este niño no necesitaba convertirse en un monstruo para ser escuchado. Este niño tenía panqueques, orejas de primera, un nido de arquitectura de lujo, un padre aprendiendo a estar presente, una niñera con acceso a las orejas de la que todavía estaba maduramente celosa, y a mí, una madrastra salvaje con recibos. En la novela original, se suponía que Félix Ríos se convertiría en el monstruo que destruyó el mundo. En mi versión, se convirtió en un niño que dormía con mantas calientes, el estómago lleno, orejas que se movían y una madre lo suficientemente salvaje como para morder al mundo primero. ¿Llegó lo suficientemente lejos o fue demasiado misericordiosa? Tú comentas, justicia si el final fue perfecto. Comenta más fuerte si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo. Gracias por escuchar Canal de Novelas de Oro.